Reiteramos, ley de medios, Sabatella, otra vez una parte del Poder Judicial se arrodilla frente a Mañeto. Parte del comunicado vinculado a la decisión del juez Caicials que suspendió la resolución que obligaba al Grupo Clarín a adecuarse a la ley de medios. De este modo entonces se comunica a través de un comunicado oficial que en instantes vamos a compartir con ustedes, que lleva la firma del presidente del organismo de aplicación de la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabatella. Avergüenza ver cómo algunos miembros del Poder Judicial se vuelven a arrodillar frente a Mañeto y le hacen favores a una corporación económica que demostró una y otra vez no querer cumplir las leyes de la democracia. Algunas de las consideraciones que hace Martín Sabatella en relación a la nueva medida cautelar que favorece al Grupo Clarín con la interrupción de la adecuación de oficio de esa compañía. Queda aprobado, según las palabras del comunicado de Sabatella, queda aprobado una vez más que una parte de la corporación judicial está aliada y al servicio de grandes empresarios para favorecer la concentración y consagrar privilegios que la ley prohíbe. Esa parte del Poder Judicial trabaja para garantizarle a Mañeto que pueda violar la ley de medios, opinó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y consideró que la historia los recordará como mandaderos del poder económico y mediático que tergiversaron argumentos jurídicos con el solo objetivo de garantizar la impunidad y los privilegios de grupos concentrados. Agrega Sabatella, es grave que una corporación económica aspire a hacer trampas y evadir la ley, pero mucho más grave e inconcebible es que una parte del Poder Judicial ayude a que esa corporación lo logre, afirmó. Fernando Mato, buenas tardes. Uno recuerda que fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien zanjó la discusión que en su momento se planteaba en torno a si esta ley de medios de la democracia que vino a reemplazar la de la última dictadura cívico-militar lesionaba un importantísimo derecho que es la libertad de expresión. Antes de preguntarte a vos, saludamos al titular de la AFCA, Martín Sabatella. Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Recién compartíamos un comunicado en relación a la decisión de parte del juez Caicials que suspendió la resolución que señalaba y mandaba al Grupo Clarín a adecuarse de oficio. ¿En qué circunstancias? ¿Por qué? Si hubo un fallo de la Corte en el sentido de que no se afectaba la libertad de expresión, es este juez que entiende, y a pedido de distintos periodistas que hacen la presentación, que de momento hay que suspender la aplicación. A mí me parece que estamos ante una maniobra más de Mañeto y del Grupo Clarín que busca, como lo sabemos y ya no nos sorprende más, violar la ley y no cumplir la ley. Y digo, es grave que un empresario inescrupuloso como Mañeto y su Grupo Clarín quiera violar la ley. Más grave aún es que una parte del Poder Judicial trabaje para que lo logre. Eso me parece muy grave. Y lo que estamos viendo es esto, una trama oscura de intereses corporativos de una parte del Poder Judicial con estos intereses concentrados mediáticos, con una estrategia para permitirle a Mañeto violar la ley y por lo tanto se arrodillan ante los pedidos de Mañeto. Es ridículo lo que se plantea, la verdad que no tiene ningún fundamento, ningún sustento. Y lo que vemos en distintos juzgados federales que van recorriendo el país, Mañeto y sus abogados, para poder frenarla y para ir impidiendo el cumplimiento de la norma. Insisto, esto es grave porque ya queda absolutamente claro, no puede haber ningún juez de la Argentina que tenga dudas sobre la actitud de Mañeto, y que Mañeto lo que busca es no cumplir la ley, mantener su concentración mediática, su situación de privilegio, que busca esto. Por lo tanto, la verdad que cuando vemos estas actitudes nos preocupa. Insisto, nos preocupa porque no puede ser que una parte del Poder Judicial se dedique a frenar los avances democratizadores de los otros poderes y que trabaje brutalmente, descaradamente, para que Mañeto logre violar la ley. Sabatella, ¿qué tal? Fernando Mato te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, en este caso, porque está bien, hay dos maneras de leer estas situaciones, uno es más política y más generalista, digamos, ¿no? Tratando de, como usted planteaba, el tema de la justicia en general, el show de cautelares, que en su momento criticó tanto la Corte Suprema, pero que se sigue dando, en este caso también es una cautelar. Ahora, en este caso puntual, para saber la posición del AFCA, el juez Pablo Caicials lo que plantea, a raíz de la presentación de varios periodistas del grupo, Julio Blanc, Nelson Castro, Fernández Díaz, La Nata y otros, es que no se le habría dado al Grupo Clarín la posibilidad, o sea, primero se había aceptado la adecuación sin saber los nombres, después cuando se supo los nombres, el AFCA no convalidó y usted mismo lo explicó, el tema de las distintas relaciones que se daban entre las 6 unidades. Ahora, lo que dice la cautelar es que después de eso Clarín no tuvo como oportunidad de defenderse. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, es todo falso. Digo, el Grupo Clarín hizo en forma directa una presentación en el Juzgado Civil y Comercial, que hay otra cautelar vigente también, y ahora en este contencioso administrativo, los periodistas del grupo, en distintos lugares buscan distintos argumentos, como lo mismo lo hacen en forma indirecta a través del diputado macrista en Salta, que también se presenta con la fachada de una organización de consumidores. Quiero decir, son distintas estrategias, pero que en realidad lo que buscan, como decíamos antes, era violar la ley y además, insisto, esconder lo que está pasando verdaderamente, que es lo que yo te voy a contar ahora y vos me preguntás. El Grupo Clarín tuvo toda la posibilidad de cumplir voluntariamente la ley. De hecho, el AFCA le aprobó el plan de adecuación voluntaria y cuando después tenían que traer los nombres para ver cómo quedaba constituida las empresas, queda claro que cuando decían que vendían no venden y cuando dicen que se dividen no se dividen y mantienen los vínculos societarios. Cuando dicen que venden le ponen una cantidad de condiciones a los futuros compradores que cualquiera se da cuenta que es mentira que están vendiendo porque mantienen el control. O condiciones burdas que han sido públicas, etcétera. Lo mismo pasa cuando dicen que se dividen y que no van a tener más vínculos societarios y eso es absolutamente falso. La ley busca que la división sea de verdad para que no tengan ventajas comparativas en el mercado de la comunicación audiovisual que les permita tener competencia desleal o práctica desleal a partir de una escala de negocios determinado. Entonces la división tiene que ser de verdad. Y lo que vimos es que mantienen vínculos societarios no solamente en la Argentina, sino en Panamá, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en distintos lugares. Entonces el AFCA lo que hizo fue, ante esta clara maniobra de hacerle trampa a la ley, se lo notificó al grupo. Ellos en sus respuestas lo que buscan de forma solapada, en muchos casos, o en forma directa a otra, es ratificar esta decisión, porque terminan ratificando la decisión de violar la ley. Entonces el Estado cumple con la adecuación de oficio. Pero esto como una cosa de puro sentido común. Si hay una ley que es constitucional, que hay que cumplirla, que todo el mundo tiene que cumplirla, la cumplís voluntariamente, si no el Estado tiene las herramientas para obligarte a que la cumplas. Y por eso es la adecuación de oficio. Y esto es lo que ellos esconden y no cuentan. Son todas estas tramas de mentiras y de trampas que organizan para violar la ley, para dilatar y para sostener su situación de privilegio que tanto daño le hace a la libertad de expresión, a la democracia y a la libertad en general. Los periodistas hoy se presentan como parte de la estrategia del grupo y dicen que sienten que se puede afectar su fuente de trabajo o su libertad de expresión. Y esto también es falso porque la propia Corte lo dice, de que esto no afecta a la libertad de expresión, no solamente la Corte, el relator de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión, la cantidad de especialistas nacionales e internacionales que toman como ejemplo esta ley. Por lo tanto, está saldada la discusión sobre la libertad de expresión. La ley viene a garantizar libertad de expresión. La Corte lo dijo con claridad. Se necesitan mecanismos que regulen el mercado de la comunicación para garantizar que estén todas las voces. Porque si no se frena la voracidad de las empresas, se produce una concentración que lesiona la libertad. Entonces, los periodistas que de verdad quieren libertad de expresión y trabajan por la libertad de expresión, tienen que estar preocupados porque se cumpla la ley, no porque no se cumpla. Es absolutamente al revés. En ese sentido, Sabatella, si la Corte ya se manifestó al respecto de lo que arrancamos preguntando y que ha quedado aclarado por la Corte que la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual no lesiona
la libertad de expresión y ahora hay una nueva cautelar que se aplica a pedido de este grupo de periodistas que entienden que sí se ve lesionada. ¿Volverá a ser la Corte en tal caso la que termine de decidir al respecto? Nosotros no hemos sido notificados al día de hoy, nos hemos enterado por los medios y porque entramos a la página de la justicia, pero no hemos sido notificados formalmente. Cuando seamos notificados formalmente, el Servicio Jurídico del AFCA y del Estado en su conjunto estudiará cuáles son las medidas que vamos a aplicar o a seguir o a tomar. Pero lo que, insisto, está claro a esta altura del partido lo que está sucediendo. Bien. Un empresario inescrupuloso que quiere sostener su situación de privilegio, de concentración mediática, que lesiona la libertad de expresión, lesiona la democracia, posición dominante además que utiliza para extorsionar a los poderes públicos, para condicionar la democracia, posición dominante que utiliza también entonces para construir climas determinados que favorezcan sus intereses concentrados. Entonces, posición dominante, insisto, profundamente lesiva para la democracia, un empresario inescrupuloso que quiere sostener esa situación y una parte de la justicia que trabaja para lograrlo y por lo tanto pone a esto con mayor gravedad todavía porque el Poder Judicial tendría que ser el que ayude a que las leyes se cumplan, bien, no a generar herramientas para que la evadan. Por último, entonces, Martín, esto es seriamente preocupante. Pero bueno, obviamente vamos a seguir trabajando, yo no tengo dudas que más tarde o más temprano la ley se va a cumplir, pero queda claro también que la Argentina necesita democratizar ese Poder Judicial, transformarlo, reformarlo, porque se constituye en una trama oscura de intereses conservadores que tira para atrás los avances de nuestra democracia. Martín Sabatella, gracias por esta comunicación con CN23. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Bien, uno de los temas del día, una ley que a pesar de muchos esfuerzos por esa consigna que es la de la democratización y la desconcentración, como bien sabemos, y lo hemos discutido muchas veces en este ámbito, en un ratito Fernando vamos a hablar, qué significa que haya grupos concentrados de este estilo, qué pasa en otras partes del mundo y de qué modo frena esta cautelar la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Hacemos una breve pausa y seguimos con más noticias en el regreso en vivo por la pantalla de CN23. Ya volvemos.